Buenas tardes, mis queridos hermanos. Yo los saludo con la gracia y la paz del Señor. Yo pertenezco aquí a Alianza Cristiana y estoy congregándome hace 5 años a la gloria del Señor. Llegué en los caminos del Señor por su misericordia. Fui una sobreviviente de una balacera que ocurrió en transcurso de mi vida. Anteriormente yo no conocía del Señor, me habían hablado de Él, pero no iba, pues no entendía lo que Dios quería para mí. Pero en esos momentos que yo pasé por esos momentos de muerte, porque fue prácticamente, ese día era mi muerte, pero Dios me rescató. Cuando estábamos en un semáforo y nos rodearon unas personas en unas motos, y de repente empezó una balacera tremenda hacia ese carro, hacia las personas que estábamos ahí. Yo fui una de las que estaba ahí y pude sobrevivir por la misericordia del Señor. Gracias a ese día que nosotros estábamos ahí en ese semáforo, ocurrió una cosa tan tremenda hacia nuestras vidas. Solamente paramos ahí la luz y de repente empezamos a escuchar esos disparos que venían hacia el carro, hacia nosotros. Nos quedamos sorprendidos porque no sabíamos lo que estaba sucediendo en esos momentos. Yo recibí 7 impactos de bala. El primero que recibí fue el lado izquierdo de mi maxilar. Y esa bala me rozó 7 piezas dentales. Y parte de eso me rozó la lengua, que me la picó parte de la punta y me salió por este lado. Los otros proyectiles tocaron mis brazos y partes así del hombro, pero no me perforaron ningún órgano, gracias a Dios. Cuando yo sentí ese impacto en mi cara, que me recuerdo que fue la que más fuerte me dio, solamente sentí ese día que yo me iba a morir y le pedí misericordia al Señor. Me arrepentí, le pedí perdón. Me acordé que allá arriba estaba un Dios que perdonaba, y tanto que me habían hablado de Él, pero no había querido escucharlo. Y en ese momento vino el Señor a mí y me rescató de esa cosa que yo no entendía que estaba pasando. Cuando le pedí misericordia y perdón a Dios, le dije: Señor, perdóname. Sentí que me estaba muriendo. Dame misericordia, quiero seguir viva. Me acordé de mis hijos y el Señor inmediatamente me escuchó. Yo nunca había entrado en una iglesia, nunca supe lo que era, pero Dios me contestó tan rápidamente que yo sentí que Él me cubrió y me guardó. En esos momentos, en esa misma balacera, Él me decía, yo escuchaba en mi mente voces, una voz que me decía: agáchate, agáchate. Yo no entendía lo que estaba pasando, hermano, pero en ese momento, cuando yo le pedí misericordia a Dios, Dios me abrió los ojos y pude ver lo que estaba pasando ahí en medio de esa balacera, cómo las balas venían hacia mí y se desviaban a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, no me tocaban. No me podía tocar una bala más. Y eso yo veía para todas partes, no entendía lo que estaba aconteciendo y me agaché a esperar que pasara todo, pasara el ruido, pasara todo. Cuando escuché todo en silencio: sal del carro, me decían, porque no entendía, hermano, yo no sabía si estaba viva, si estaba muerta. Sal del carro, me decían. Yo salí, hermano. Yo salí del carro como pude, agarrándome aquí mi parte de mi maxilar, porque esto se me desprendió totalmente, yo me lo aguantaba aquí muy duro. Y en eso salí hacia afuera del carro y me decían: corre al lado derecho, corre al lado derecho. Yo en mi agonía, en mi angustia que yo estaba pasando en ese momento, yo corrí al lado derecho y me decían: corre al cuarto carro. Eran unos semáforos y habían como 4 filas de carros y me decían
me dirigía a la derecha al cuarto carro, pero yo no entendía por qué me decían eso. Cuando yo pude correr ahí entre mi momento de mi desesperación al cuarto carro, yo veía, iba contando un carro, dos, tres, así iba corriendo, porque nadie me salía a auxiliarme, nada, solamente me decían, corre el cuarto carro. Cuando llegué al cuarto carro fue que pude escuchar y mirar a esa persona que estaba ahí parada, y yo sentí que era Dios, hermano. Sentí que era Dios el que estaba ahí en ese automóvil. Y me miró, me quedó viendo, y me dijo, móntate, con aquella seriedad, con aquella tranquilidad, y yo me pude montar en el auto y él me llevó hacia el hospital. De ahí en adelante, hermano, Dios tomó el control de mi vida. Ahí me operaron, me asistieron los médicos, pude ser atendida en esos momentos. Yo le decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame, no me dejes sola, porque pasé momentos de entre vida y muerte. Ahí sentía, me desvanecía, me operaron mi lengua, me la cosieron, y con la gloria de Dios, para la honra del Señor, yo puedo hablar. Yo no hablaba, hermano, yo medio hablaba, no se podía mover. Yo nunca fui operada, nunca me pudieron operar ese mismo día, porque la hemoglobina se me bajó y no me pudieron meter en quirófano. Y entonces el transcurso de los del tiempo, yo agarré la Biblia. Yo en ese momento pude sentir que Dios estaba ahí conmigo. Después de ahí me fui a la casa de mi mamá. Allá fui, no podía comer, no podía mover mi boca. Me alimentaban por medio de una inyectadora, que era que podía comer solamente líquido. No podía ni sostener nada con mi brazo. Y yo ahí en la cama, acostada, podía sentir, y empecé a hablar con el Señor. Señor, levántame de esta cama y yo te voy a servir. Señor, si tú haces el milagro de que yo mueva mis brazos otra vez y pueda hablar, yo te voy a servir, Señor. Y así Dios fue tratando conmigo, fue tratando. Y ahí mismo yo sentía que Dios me administraba. Me decía las partes de la Biblia que tenía que leer. Me decía los días que tenía que ayunar. Y en eso fui otra vez aquí a mi casa, aquí en Santa Inés, donde está la iglesia. Vivo a 4 cuadras más abajo. Y empecé, y Dios me empezó a poner ese sentir, que buscar una iglesia para que yo me congregara. Cuando un día iba pasando de compra, Dios me administró. Me dijo, entra. Yo iba pasando, yo no venía para acá. Yo iba pasando y el Señor me administró, entra. Yo escuché la alabanza y me devolví con mi hijo. Y le dije, vamos a entrar a la iglesia. En eso, cuando fui entrando a la iglesia, estaba la alabanza y veo hacia así el púlpito y veo a la pastora, al pastor Ale, que estaba ministrando en esos momentos. Ahí fue cuando yo lo conocí. Eso fue en el año 2015, hermano. Y cuando lo vi, me senté a escuchar la prédica. En eso empezó la adoración, la adoración. Se me acercó una hermana y me abrazó y me puso la mano, y yo sentí que era Dios que me estaba viendo. Y yo solamente lo que hice fue llorar y llorar y llorar. No entendía por qué lloraba tanto, pero yo lloraba y lloraba. Y en eso, cuando termina el servicio, el pastoral le dice quién quiere entregarse al Señor. Y yo estaba ahí paradita, no encontraba qué hacer. Y en eso se dirigió la pastora Andrés hacia mí. Y yo me fui y me entregué al Señor. Desde ahí, hermano, con la gloria de Dios, estoy aquí en la iglesia Alianza Cristiana. He tenido mis batallas, he tenido mis luchas, pero aquí Dios me ha fortalecido, me ha enseñado muchas cosas. He pasado por victorias, por dificultades, por pruebas, por todo, pero Dios me ha mantenido, gracias a Dios. Y siempre le pido eso a Dios,
que me mantengas ahí cerca de Él, que cuando Él me vea que estoy muy allá, que me vuelvas a lavar sus pies, porque esto es lo más maravilloso que Dios me ha hecho en mi vida. Me cambió, me transformó. Y yo sé que igualmente, hermano, su familia también, igualmente, todo lo que ustedes le pongan a las manos a Dios, Dios lo hará. Yo le doy muchas gracias al Señor y a ustedes todos también. Y que este testimonio sea para salvación de muchas personas. Gracias, hermano. Dios le bendiga.